moleculares, es nuestra directora del laboratorio Oncogenomics, tiene un PhD en ciencias biomédicas y biotecnológicas en la Universidad de Zaragoza, España, un máster en biología en la Universidad Complutense de Madrid, y con ella trabajamos mano a mano desarrollando paneles y tratando de hacer crecer el NGS acá en el Perú, y somos pioneros haciéndolo ya hace como 8 años. Claro, nos habla de Dios. Gracias. Ya, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación, Franco. Como decía, voy a hablar un poquito sobre biopsia líquida en cáncer de mama para darles una visión un poquito general, básica, sobre los tipos de biopsia líquida que hay. Ahora mismo, cuando hablamos de biopsia líquida, como que lo más famoso, lo que más está en boca, es la biopsia líquida para el seguimiento, el monitoreo de enfermedad, pero la biopsia líquida es una herramienta nada más, no es una prueba. Entonces, dentro de esa herramienta de biopsia líquida, les voy a contar como 3 opciones de biopsia líquida para saber cuál es la que requerimos solicitar para cada tipo de paciente. Entonces, bueno, este es un poco de índice, voy a ir directamente porque son 15 minutos. La medicina de precisión, ¿por qué hay tantas pruebas? ¿Por qué hay tantos marcadores? ¿Por qué tanto hablamos de biología molecular y secuenciación? Básicamente es por la medicina de precisión, ¿no? Esto consiste en adaptar todos los tratamientos que tenemos disponibles a ciertas subpoblaciones de pacientes que sí se van a beneficiar del tratamiento versus los que no se van a beneficiar del tratamiento y que van a tener además menos efectos secundarios, ¿no? Lo que nos permite es clasificar, estratificar a estos individuos y obviamente la conclusión es que consigue que las intervenciones preventivas y terapéuticas sean mucho mejores y se centren en estos pacientes que se van a beneficiar. Obviamente esto es posible por el continuo desarrollo y empleo de nuevas drogas que existen y básicamente basadas en el perfil molecular del paciente. Ya hemos como antes quimio, radiocirugía, ahora hay un montón de combinaciones de tratamientos y posibilidades que están basados en ese perfil molecular genético del paciente, de cada paciente. A pesar de tener el mismo tipo de cáncer, el perfil molecular es muy diferente en cada uno de nuestros pacientes. Y esto, bueno, nos permite desarrollar estrategias personalizadas, que es lo que hablamos de medicina personalizada, individualizada, para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas enfermedades. Esta diapositiva me gusta mucho, porque en realidad, a pesar de tener un montón de pruebas disponibles, plataformas disponibles, drogas disponibles, siempre tenemos que tener muy claro que no todas las drogas ni todos los exámenes son para todos los pacientes. Tenemos que tener muy claro qué tipo de paciente tenemos, qué estamos buscando, cómo queremos tratarlo, qué medicación tenemos de acceso a la mano para buscar qué prueba hacemos. Porque muchas pruebas, muchas veces, nos ha pasado, que a veces se hacen miles de baterías de pruebas a pacientes y al final esa información puede llegar a ser confusa para el oncólogo. Y al final ahí están las decisiones que se vayan a tomar de cómo le van a tratar. Entonces eso siempre ténganlo muy claro. Hay un montón de biomarcadores, seguro que han escuchado esto. Yo he centrado en 4 para centrar estas charlas, que son los más comunes en oncología y en nuestro campo en el laboratorio, que son los biomarcadores de diagnóstico. Básicamente pueden ser todos los marcadores inmunohistoquímica que hacen los patólogos. Predictivos, de tratamiento de respuesta, los pronósticos, de si va a ser una enfermedad más agresiva o menos agresiva, y de monitoreo de la enfermedad, que es lo que estaba hablando el doctor antes. Centrándonos un poquito en biopsia líquida ya, ¿qué es la biopsia líquida? La biopsia líquida simplemente, como les decía, es una herramienta, es un tipo de herramienta que tenemos en el laboratorio, igual que las biopsias tisulares o las piezas quirúrgicas que tenemos de cirugías. Es simplemente una muestra de sangre, de orina u otro líquido corporal que podamos encontrar en el que tengamos CTCs, que son células circulantes tumorales, son células que se escapan del tumor primario, DNA circulante tumoral, que es ese ADN del tumor que también se escapa del tumor primario al torrente sanguíneo, otros como RNAs, otras moléculas como proteínas, RNAs múltiples que existen, exosomas, que son vesículas, un montón de subproductos que se escapan del tumor primario a la sangre y los podemos identificar. Indicar que la biopsia líquida, a pesar de ser una muestra de sangre, no es un examen germinal, no es una muestra germinal, es decir, una muestra germinal es la información que nos van a dar en el ADN de una muestra germinal, es lo que le damos de papá y de mamá. Esto es una muestra somática, es del tejido. Igual que si tuviéramos el bloque de tejido,
pero en sangre. Es muestra somática, eso hay que tenerlo claro. En nuestro torrente circulatorio tenemos DNA libre, un montón de DNA libre que comprende pequeños fragmentos de DNA de doble hebra, que son del núcleo de las células y también el DNA mitocondrial, y que aproximadamente tienen fragmentos de 40 a 200 pares de bases, y que las encontramos en este torrente sanguíneo, en el suero o en el plasma. La principal fuente de este ADN libre que encontramos en la sangre suele ser el sistema hematopoyético, y en pacientes oncológicos también hay un pequeño componente que proviene del tumor. Este ADN del tumor es liberado por un montón de procesos, generalmente ustedes saben procesos de muerte celular, como la apoptosis, pero también necrosis, oncosis, fagocitosis o la misma senescencia que se produce en el tumor o por liberación de vesículas extracelulares, se produce la liberación de este ADN al torrente sanguíneo y nosotros podemos identificarlo. Teóricamente este ADN tumoral que encontramos en sangre nos puede brindar una mayor información a tiempo real sobre la heterogeneidad. No es como tomar una biopsia o una cirugía del paciente, que la información que vamos a tener de ese tejido es de ese momento de la cirugía. Posteriormente la enfermedad evoluciona, tratamientos, progresión o lo que fuera, y el tejido siempre va a ser la misma información que nos de ese momento. Obviamente una biopsia líquida es el momento que la tomas, la información, ¿no? Y bueno, también se habla de que la cantidad de DNA circulante tumoral se relaciona al tipo de neoplasia, tamaño tumoral, estadio clínico y enfermedad metastásica. Esto es un ejemplo, bueno, un cuadro de 3 tipos de biomarcadores circulantes que se suelen utilizar. En realidad, cada laboratorio trabaja un tipo porque las metodologías para extraer tanto células circulantes de la sangre como DNA o como exosomas son muy diversas. Nosotros principalmente trabajamos con el DNA circulante tumoral porque es el más sencillo que hacer y que más información nos da para las pruebas que tenemos disponibles, pero bueno, hay múltiples moléculas que podemos extraer de las biopsias líquidas. Entonces, eso como un poquito de información para diferenciar la muestra tisular, la biopsia o la pieza quirúrgica de la muestra circulante de línea circulante, porque muchas veces también he escuchado, no, la biopsia líquida va a sustituir al tejido. Nunca va a sustituir al tejido porque la información es totalmente diferente. Entonces, bueno, la muestra de tejido es una muestra somática que procede de una biopsia, de una cirugía o de un aspirado. Generalmente nosotros en el laboratorio nos lleva en parafina, en los cassettes. Es una información no dinámica de la heterogeneidad del tumor, es decir, desde el momento en que se ha tomado la biopsia o se ha hecho la cirugía. Para poder trabajar según las guías toda la parte molecular necesitaríamos mayor de un 80% de celularidad tumoral. Eso es mentira, nosotros ya básicamente podemos trabajar hasta el 10%, menos del 10%, si hay necrosis o está mal conservado, ahí se nos complica mucho, pero con un 10%, mientras que la calidad de la muestra esté bien, podemos trabajar perfectamente y brindar resultados. Bueno, un rendimiento más de 100 nanogramos de ADN en este 10% de células tumorales. La antigüedad de la muestra también es importante. Si bien es cierto, hemos trabajado con muestras de 10-15 años y no ha habido problemas, va a depender mucho de la institución, de cómo conserva la muestra, de cómo la han fijado, de cómo la han tratado, si viene de la sierra o de la costa. Justo ayer escuché una charla de un grupo de Colombia que toda la parte de la costa donde hay temperaturas de más de 40 grados, las parafinas se derriten. Entonces el DNA se degrada. Entonces sí que tener mucho cuidado con la antigüedad y cómo se han procesado las muestras, el desgaste del material por procedimientos previos. Muchas veces los cirujanos solo toman una biopsia súper chiquitita, llega el patólogo, hace toda su batería de inmunohistoquímica, de cortes, tal diagnóstico, regresa el diagnóstico al oncólogo, ya a ver qué te doy ahora, vamos al orden molecular, y ahí me llega el bloque vacío. No puedo hacer nada, y el oncólogo se molesta, pero no vamos a hacer nada. Entonces hay que tener en cuenta también la cantidad de muestra que tomamos y saber si voy a necesitar información molecular, no tomar solo una pequeña biopsia, sino con qué dividir. Somos muchas pruebas las que hay que hacer ahora, ¿no? Proceso de descalcificación. Eso sí es un drama, realmente, en casos de cáncer de próstata. Es un problema. La descalcificación, pues, generalmente sé qué productos se utilizan clásicamente, pero degrada totalmente la muestra, no hay ADN, no se puede hacer. Ahora mismo el protocolo creo que con ETA, descalcificación con ETA, que es lo recomendable, que eso no degrada el ADN, podemos aún así utilizar la muestra para el proceso de molecular. Y bueno, diagnóstico incompleto. Muchas veces, como son muestras chiquitas o vienen de hospitales estatales que no tienen inmunohistoquímica, no tienen un diagnóstico definido, son supuestos, entonces
qué examen molecular vamos a hacer, es un poco complejo esto. Y bueno, simplemente aquí les pongo unos datos, ¿no? Para secuenciación, ¿no? La muestra somática se secuencia 500 por, tengan ese dato nada más. Y nosotros podemos, según las guías, definir o detectar variantes somáticas hasta el 5% de fracción alélica. Se podría más, pero podríamos estar confundiendo con ruido, ¿no? Y básicamente con estas muestras tisulares lo que son biomarcadores de diagnósticos predictivos de respuesta y de pronóstico de la enfermedad, ¿no? Ahora versus la muestra circulante, que es el DNA circulante tumoral, igual que la anterior, es una muestra somática que procede de la sangre o de otro fluido corporal, pero que inicialmente proviene del tumor del tejido. Esta sí es una información dinámica a tiempo real. Nosotros podemos estar dando el tratamiento al paciente y podemos estar tomando estas muestras y ver cómo está avanzando la enfermedad. La cantidad de DNA tumoral, obviamente, como les decía antes, es más o menos relacionada al tipo de neoplasia, tamaño tumoral, estadio clínico y enfermedad metastásica. La vida media de este DNA tumoral en sangre es menos de 2 horas. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente nuestro sistema, nuestros macrófagos y todos los están eliminando. Es muy importante el tipo de tubos que utilizamos para tomar la muestra y la conservación de esta. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar tubos de DTA, que son los de tapalina. Para poder trabajar con esos tubos en hacer biopsia líquida, se tiene que tomar la muestra y hasta que yo hago la extracción de este ADN, tiene que ser solo 1 hora máximo. Es decir, obviamente estos tubos cuestan céntimos, no cuestan nada. No requiere tampoco que esté congelado ni nada, solo con un spa que esté un poquito refrigerado, que no esté caliente. Pero desde la toma de muestra hasta que yo hago la extracción, el máximo tiempo tiene que ser 1 hora. Obviamente es casi imposible porque esto tendría que ser en laboratorios de cada una de las instituciones donde se toma la muestra. Entonces es bien complejo. La otra opción que tenemos son los tubos cell-free, son tubos que cuestan como $15 cada uno, que te pueden durar 15 días a una temperatura ambiente, pero el rendimiento es un poquito peor. Pero básicamente es con lo que se está trabajando, porque obviamente el laboratorio no puede estar en cada una de las instituciones. Y también hay factores propios del paciente, que ahora voy a contar un poquito, que alteran la cantidad de DNA que nosotros podemos detectar. Como les decía antes, para secuenciar tejido, la profundidad de secuenciación es 500 por, tenga eso en cuenta, pero para hacer biopsia líquida, ya que la cantidad que podemos detectar y la fracción alélica que podemos detectar es muy chiquita, es 30.000 por. Obviamente eso significa otros costos y otros tiempos, y la fracción alélica podemos bajar hasta el 0.1% de una variante. Es importante siempre tener en cuenta que para hacer este tipo de biopsia, la mayoría de este tipo de biopsias líquidas, necesitamos que haya ADN circulante tumoral en la sangre. ¿En qué momentos de la enfermedad podemos encontrar este ADN? Generalmente cuando el paciente está en estadios avanzados, cuando la enfermedad es incontrolada, cuando el tratamiento no está funcionando. Si yo tengo un paciente que está en tratamiento, que está súper bien, que el tratamiento está funcionando, es raro que el tumor esté liberando gran cantidad de ADN tumoral a la sangre, por lo tanto, no voy a detectar nada. Entonces, generalmente estos exámenes se suele hacer con la enfermedad activa, o generalmente esperamos entre quimio y quimio, si hay un lapso de 1 semana o 2 semanas, justo antes de la siguiente quimio, para que esté más libre, haya algo de cantidad de DNA tumoral en la sangre. Y en este caso, por ejemplo, al igual que en el tejido, se puede emplear esa técnica para biomarcadores de diagnóstico, predictivo y pronóstico, pero también de monitoreo de la enfermedad. Como les decía, es muy importante y creo que cuando hablan charlas de patología o de molecular siempre les damos mucha importancia de la preanalítica, pero la preanalítica es muy importante. Si la muestra no es buena, no vamos a poder hacer nada. Y además, bueno, en muchos casos, si no se tienen en consideración estas preanalíticas o el estado del paciente, podemos dar un resultado negativo, pero que sea un falso negativo, que en realidad es simplemente porque no estamos detectando el ADN. Eso es bien importante y siempre hay que estar en conversación con el laboratorio. 3 o 4 puntos importantes que voy a pasar rápido para testear DNA circulante tumoral son las variables preanalíticas, factores propios del paciente, selección de la tecnología a tratar y bueno, la aplicación clínica final que queramos utilizar. Como les decía, lo más importante es el tipo de tubo, el DNA circulante tumoral en sangre dura muy poquito y dependemos si tenemos el laboratorio en una institución o hay que mandarlo a otro sitio, hay que elegir el tipo de tubo, el costo del tipo de tubo. El volumen de muestra tomada, nosotros tomamos más o menos de 2 tubos de 9 ml y bueno, el método de extracción del ADN o el RNA, hay comerciales y normales, hay propios del laboratorio, también es importante porque todo
factores propios del paciente que pueden afectar la cantidad de DNA, condiciones fisiológicas, si el paciente hace más deporte o menos deporte, procesos inflamatorios crónicos que tenga el paciente, condiciones médicas crónicas o agudas, como por ejemplo que esté también en tratamientos. Hay definidos como dos fases. Cuando un paciente está en tratamiento con quimio o en un tratamiento oncológico, hay como dos fases. Una primera fase que dura los primeros días y semanas de tratamiento, que son los cambios agudos, y otros a largo plazo, que son de semanas a meses. Entonces, siempre que queramos hacer un tipo de examen de biopsia líquida, tenemos un paciente que esté en tratamiento o cualquier fase de la enfermedad, siempre es bueno chequear primero con el laboratorio y definir qué día tomar la muestra, ¿no? Para evitar tener resultados que no sean correctos. Y bueno, como les decía, y por favor siempre planifique bien la toma de muestra bajo el contexto clínico y la aplicación que queramos realizar. Selección de tecnología. Bueno, todos conocen la PCR o NGS. Nosotros en el laboratorio solo hacemos NGS. Por eso no estoy diciendo que sea mejor. Son dos técnicas diferentes, de que les voy a comentar algunas cositas, ¿no? La PCR es un método simple, rápido, la mayoría de las instituciones lo pueden tener, laboratorios, hospitales. Es útil para detectar variantes puntuales, es decir, por PCR solo voy a detectar la mutación para lo que he diseñado el experimento, es decir, quiero ver mi transcriptasa la mutación A, B y C. Si diseño mi experimento para la mutación A, B y C, lo voy a detectar. Si quiero ver la D, no lo voy a ver porque solo he diseñado el experimento para esto. Pero si es algo muy rápido, si quiero ver cosas puntuales para un tipo de tratamiento o dar una terapia concreta, ¿no? No requiere equipos costosos, los termocicladores por 20.000 soles, y son procedimientos que pueden, si tienes experiencia, menos de 24 horas o 36 horas, ¿no? Y los puedes tener en cualquier laboratorio e instituciones. Como les decía, bueno, las limitaciones es eso, que solo voy a detectar para lo que he diseñado el experimento. Se diseña cada experimento para cada mutación, por lo tanto, si yo quiero ver 40 mutaciones, necesito diseñar los 40 y además piensen en la cantidad de muestra para cada uno de los ensayos, ¿no? Obviamente tiene cero potencial de descubrimiento, baja resolución de variantes, requiere cierta cantidad de muestra y además menos del 10-15% de fracción alérica va a ser imposible de detectar. NGS, la diferencia es que, bueno, obviamente si tienes capacidad de descubrimiento, yo puedo secuenciar regiones de un gen, por ejemplo, no sé, FFR se me ocurre, cáncer de pulmón, que son 18, 19, 20, 21, lo que se suele evaluar, el exón entero, puedo detectar cualquier mutación dentro de esos exones o definir que quiero secuenciar todo ese FFR entero. Entonces, todo lo que pueda salir ahí lo voy a detectar. Mayor sensibilidad analítica, cobertura y resolución de variantes, puedo bajar. En realidad tengo indicaciones de 0.1% de fracción alérica. A mí eso se me complica un poco, la verdad pienso que hay mucho ruido. Hay gente que define más o menos el 0.5% mejor y, bueno, bajo nuestra experiencia es mejor hacer ahí el punto de corte. Más información desde pequeñas cantidades de ADN, es decir, una pequeña muestra de ADN, hago todos los ensayos, porque todo va junto. Gran capacidad de multiplexing, es decir, puedo hacer muchas mutaciones, muchos genes a la vez en una misma muestra y, bueno, analizar diferentes pacientes y diferentes genes a la vez, ¿no? Las limitaciones obviamente es el costo. No todo el mundo puede tener un secuenciador, además se requieren otros equipos adicionales, laboratorios tienen que ser más o menos especializados, tienen cierta experiencia en la parte molecular y ahí pongo más de 72 horas. 72 horas es correr mucho, o sea, trabajar a lo mejor 15, 18 horas diarias. Entonces, bueno, sí requiere tiempos más largos, ¿no? Y el flujo de datos, el manejo de datos, la bioinformática, a pesar de que ahora hay plataformas súper sencillas, súper cómodas, es un poquito más complejo, ¿no? Y tienes que tener un poco de conocimientos tanto de la parte molecular como de la parte oncológica. Pero aún así, PCR y NGS son técnicas complementarias y va a depender de lo que busquemos y dónde estemos, ¿no? Entonces, no una es mejor que otra. Aquí les pongo algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo es de cáncer de pulmón, porque ya lo tenía. Entonces, bueno, para PCR hay ensayos con
Por último, las aplicaciones clínicas de la biopsia líquida, he centrado en estas. Nosotros podemos utilizar la biopsia líquida para determinar un diagnóstico temprano, en estadios muy tempranos. Hay un montón de empresas que se dedican a eso, utilizando la biopsia líquida para el monitoreo de la respuesta al tratamiento, ¿no? Que es lo que tenemos enfermedad clínica residual, pronóstico de la enfermedad, cómo va a ir, detección de la recurrencia y respuesta al tratamiento. Entonces, voy a simplificar solo en 3 puntos. El primero, el diagnóstico temprano. Seguramente ya lo han escuchado. Hay un montón de empresas que se están dedicando a esto. Son paneles enormes que ven en una muestra de sangre de biopsia líquida si podrías llegar a tener cáncer, si has empezado a tener un cáncer antes de cualquier bultito, antes de cualquier imagen, antes de cualquier cosa, para ver si estoy desarrollando algún tipo de cáncer. Hay un montón de empresas, por ejemplo, hace poco escuché una charla de Panzer. Igual siempre está la cosa de que una biopsia líquida para poder detectar daño tumoral tienes que tener cierta carga, ¿no? Generalmente en enfermedad avanzada. Entonces siempre la limitación en ese tipo de exámenes es uso de cantidad, pero son biopsias líquidas en que exposición es por regiones de ventilación. Ya se están publicando, se están comercializando, hay un montón, cada vez van saliendo más y esto en realidad es algo que ya es presente y que se está empezando a hacer. El otro tipo son la biopsia líquida para predictivo de tratamiento pronóstico, que son los biomarcadores nacionales que conocemos. Pueden ser paneles de genes, podemos analizar solo BRCA1, BRCA2, o podemos hacer genes, un panel de genes enormes como los que ya conocen, que son la Foundation, CARES, que son más de 500 genes, que los vemos todos estos genes accionables al tratamiento, y además vemos TMB, genes artificial, un montón de otras cosas, todo en una única muestra. Este cuadro lo que les quería mostrar es que toda esta información desde que se toma la muestra, que llega al laboratorio, se produce todo el NGS, todo el análisis bioinformática y se da un reporte de NGS al oncólogo. Toda esta información tiene que ir para el beneficio del paciente y elegir exactamente qué tipo de examen estoy decidiendo hacerle a qué tipo de paciente, ¿no? Muchas veces decimos, no, tienes este panel de los genes y se va a ver. Claro, esto es siempre tener la información clínica y la comunicación con el laboratorio y con el patólogo. Bueno, esto es una última actualización de las guías de ESMO, de la parte molecular, en qué genes deberían estar testeándose de los pacientes con cáncer de mama. Pues bueno, aunque se las encuestas, pues fue publicado en el para que se hace la actualización, que se testea con PV1 y PV2, con aplicaciones y mutaciones también, pero PSR1, BRCA1, BRCA2, PTN, AKT y PARP2. Esto debería empezar a emplearse más o menos de manera rutinaria. Hoy día, en cáncer de mama casi no nos llega nada, BRCA1, BRCA2, a nivel germinal nada más, en mama, si para las patologías en somático, pero no llega mucho. Si nos ha llegado algún SR2 para resistencia, para tratamiento, Pitogenes también ha llegado algo, pero R2 obviamente, pero no, todavía no es algo que en un flujo continuo, que es algo que deberían empezar a estar realizando a sus pacientes desde el inicio, ¿no? Para toda la información. Y obviamente toda esta información, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo que está publicado de SR1, cómo puede un paciente estar en tratamiento y estar testeando si se genera mutación de resistencia a este gen, poder tomar el caso, hacer un cambio de decisiones del oncólogo de si continuar con el tratamiento y seguir monitoreando o hacer un cambio de tratamiento. Un montón de estudios también para este gen en los que dependiendo del tipo de cáncer de mama se hace una técnica u otra y hay un montón de mutaciones descritas para la resistencia a estos tratamientos. Y por último, el último ejemplo de biopsia
clones propios de su tumor. No estamos hablando de las mutaciones de genes accionables, eso es una cosa. Estamos hablando de 16 genes típicos que tenga tu tumor. Es como una huella dactilar de tu tumor que va a ser propia, tuya, diferente a otro tipo de paciente, incluso si el paciente tiene dos tumores primarios diferentes, cada uno requiere ser testeado de manera diferente para generar su huella dactilar, ¿no? Su nombre y apellido a ese tumor. Una vez que ya tenemos esta identificación, esta huella dactilar o DNI del tumor, lo que se hace es se diseña un ensayo específico para cada paciente que va a ser lo que se va a estar evaluando en el ensayo posteriormente en la biopsia. Dos partes, hay que tener entendido, y luego el monitoreo en sangre. Algo que tienen estas pruebas es que si ustedes recuerdan cuando yo les decía que en tejido nosotros podemos detectar hasta el 5% de fracción alélica de una mutación, en biopsia líquida que tenemos en el laboratorio, para biomarcadores accionables podemos detectar hasta el 0.5% de fracción alélica. Estas pruebas pueden bajar hasta el 0.01%, es decir, nada de ADN lo va a detectar y te va a dar información. Entonces esto es lo bueno de estas pruebas, ¿por qué? Porque obviamente están súper bien diseñadas y tienen secuenciadores gigantes y enormes de última generación. Entonces bueno, hay muchas estrategias, ahora les voy a poner unos cuadros, pero esto va a depender mucho del paciente, del médico y lo que quieras ver, ¿no? Pues desde el diagnóstico, que es con una primera biopsia, puedes iniciar ahí la primera muestra de Signatera, de biopsia líquida, posteriormente durante el tratamiento del adyuvante, posterior al adyuvante, después de cirugía, también puedes empezar y ver cuándo escalas el tratamiento adyuvante o durante el paciente está en tratamiento o cuando ya dejas de darle tratamiento al paciente para evaluar su sobrevida o si hay una recurrencia, ¿no? Y obviamente durante los tratamientos de quimioterapia, que es lo que también se está haciendo ahora. Entonces, como les decía, bueno, requerimientos, primero que tengan un poquito de idea, es inicial es el bloque de tejido, puede ser una biopsia o una cirugía, generalmente lo dejan en la pieza quirúrgica porque necesitamos bastante tejido. Se hacen 10 láminas a 10 micras, tiene que tener una celularidad mayor al 30%. No sé si recuerdan que nosotros podemos sacar hasta con el 10, pero aquí se necesita que sea el 30%. Dos tubos de biopsia líquida y un tubo de sangre normal para que sea con la muestra germinal. Y bueno, posteriormente los monitoreos son solo dos tubos de biopsia líquida. Y bueno, aquí el Signatera te da estrategias dirigidas al oncólogo para que dependiendo de tu paciente tú puedas evaluar cuándo tengo que ir tomando las muestras, si yo quiero estar haciendo seguimiento en adyuvancia, o quiero estar viendo post-cirugía, esperar al tratamiento o durante el post-tratamiento, lo que fuera. Tienes distintas estrategias que se son para la también con el laboratorio, pero luego el laboratorio y vamos viendo los puntos de corte para tomar las muestras. Ahora mismo nosotros tenemos diversos pacientes que ya terminan su tratamiento, están en seguimiento, se toman muestras cada 6 meses, entonces un año, bueno, se van viendo, pero hay distintas estrategias, post-cirugía, intrareadyuvancia, en adyuvancia, para ver la recurrencia posteriormente a todas estas estrategias o en células de seguimiento. Igual aquí suena todavía como súper nuevo, porque se habla, ya se han visto en un montón de congresos y publicaciones, ya se están generando guías de cómo manejar a estos pacientes, ¿no? Cómo ya, yo tengo un paciente que le está dando tratamiento, no tengo tomografías positivas, no tengo nada clínico, su marcador de proteína está bajo, todo está bien, pero el Signatera me está subiendo elevado. ¿Qué hago? Porque no sé nada de las guías, ¿no? A día de hoy aquí las guías que tenemos. Entonces ya hay guías internacionales, por ejemplo, ellos está publicando, hay distintos artículos en los que les está diciendo cómo empezar a actuar en esos casos. Porque nos ha pasado actualmente con un paciente que de repente salió positivo, le salió positivo y yo no puedo ver ahí ya, porque según mis guías no sé qué hacer ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezan a haber información de cómo manejar a los pacientes con toda esta información publicada. Entonces, bueno, esos simplemente unos ejemplos, son muy clínicos, pero bueno, ya aquí les he puesto un listado de papers que se los puedo pasar, se los paso, sobre publicaciones en el manejo de pacientes con el empleo de Signatera, de esta prueba de biopsia líquida que están publicados. Este, por ejemplo, es un ejemplo para guiar la respuesta en radioterapia de un paciente en el que, bueno, inicialmente, después de cirugía, salió positivo el Signatera. Positivo después de cirugía, pero después el paciente inició radioterapia y todos sus Signateras salieron negativos.
iban mucho mejor que los que tenían respuesta completa patológica, pero sin era positivo. Y bueno, este es uno de los casos que hacían seguimiento a pacientes por cirugía. Lo interesante de aquí de este estudio es que indica que pacientes triple negativos, desde el inicio, si tienes sinatera negativo después de cirugía, van a tener un buen pronóstico, nunca va a haber caída, pero con los pacientes con receptores secundarios positivos es diferente. Sí se tiene que estar haciendo un seguimiento más seguido post cirugía, porque ahí sí puede haber variaciones respecto a los triple negativos, ¿no? Que no siempre desde ser negativos va a ir bien, sino que estar siguiéndole por unos meses para ver qué pacientes son los que van a ir bien. Y ese es un estudio que se ha publicado hace poco, que no se vuelve publicado, en el que, bueno, igual, evalúa pacientes en un periodo de 12 años, que incluye distintos subtipos de cáncer de mama, y en el que ven un 88% de sensibilidad a la prueba, es decir, que todos los pacientes que salían negativos van a tener un buen pronóstico, inclusive indican un 10.5 meses antes yo puedo definir a un paciente que va a sufrir recurrencia frente a una imagen tipo resonancia. Entonces, bueno, todavía está en curso este estudio y bueno, es una comunicación previa, una comunicación similar. Y bueno, por terminar, siempre pongo esta iniciativa que me gusta mucho, y es cierto que en realidad en el mundo ideal, según las guías, nosotros deberíamos estar realizando la mayoría de los exámenes, paneles gigantes a todos nuestros pacientes para tomar una muy buena decisión y saber qué tratamiento darle de todo lo que esté disponible, pero en la realidad en ciertos países, por ejemplo, no todos los tratamientos están disponibles aquí, no hay tecnología, toda la tecnología posible disponible aquí, y muchas veces los oncólogos tienen que jugarse, tienen que ver qué es lo mejor para su paciente, ¿no? Entonces, hacer una prueba